Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hay nada como tener un buen truco. Y hay veces que uno necesita los trucos. He estado hablando de los temas de si tu cuerpo es excitado o es pasivo y cómo afecta eso al metabolismo. Pues aquí viene el truco número 1. Yo soy Frank Suárez. El truco número 1 tiene que ver con saber distinguir entre las percepciones. Fíjense, todos nosotros tenemos un cuerpo que tiene cierta tendencia. El cuerpo está buscando, como dijimos en episodios anteriores, está buscando un balance, está buscando una homeostasis, un balance. Las personas que tienen metabolismo lento, que tenemos metabolismo lento, tendemos a tener un metabolismo bien lento, bien parado, falto de movimiento, que acumula grasa. Mientras tanto, hay personas que tienen un metabolismo bien acelerado, que todo lo que comen lo queman y nada lo guardan. Y son personas que no importa lo que coman, el cuerpo lo desperdicia. Así que unos de nosotros estamos en acumulación y otros estamos en desperdiciar. Para poder distinguir la diferencia de si tu cuerpo es excitado o es pasivo a la hora de adelgazar, eso es crucial. No se puede adelgazar adecuadamente si tú no sabes qué tipo de cuerpo tú tienes. ¿Por qué? Porque todos no somos iguales. Vas a ver que aquí en el libro El Poder del Metabolismo, ya sea en esta versión o en la versión mexicana, vas a ver que hay un capítulo que explica todos no somos iguales. Ese capítulo es muy importante porque ese capítulo te ayuda a determinar si tu cuerpo es pasivo o es excitado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si tu cuerpo es pasivo, quiere decir que es un cuerpo que está falto de movimiento. Y sin embargo, si tu cuerpo es excitado, tiene exceso de movimiento. Y esto es como si fuera una balanza. Si te vas hacia este lado, como Frank Suárez, pues te tiene un cuerpo y tienes que buscar la forma de que tu metabolismo se acelere. Si tu cuerpo ya está demasiado acelerado, el sistema nervioso, tienes que buscar la forma de que se desacelere un poco para que entonces puedas tener un metabolismo balanceado. Al tener un metabolismo balanceado es que tu cuerpo realmente puede quemar la grasa y puedes tú realmente lucir la ropa que quieres lucir y tener la salud que tú mereces tener. Pero entonces vamos a hablar un momentito del truco número 1, ¿ok? El truco número 1. ¿Cómo tú sabes si tu cuerpo o el de tu esposo o el de tu esposa es excitado o es pasivo? Para entonces poder adaptar la dieta a eso. Sabemos y hemos hablado y está cubierto en el libro El Poder del Metabolismo que la dieta para un cuerpo pasivo, que tiene sistema nervioso pasivo, es una dieta más carnívora. Carnívora, es una dieta de carne. Carne roja, puede comer cerdo, puede comer grasa, queso, que aunque sea con grasa no hay problema y la persona va a adelgazar. Es una dieta carnívora, o sea que carne y vegetales y ensalada y quesos y todo eso le viene súper bien a la persona que tiene un cuerpo pasivo. Ahora sabemos que la persona que tiene un cuerpo excitado, pues es una dieta bastante vegetariana. Claro, necesita proteína, pero necesita muchos vegetales, mucha ensalada. Y entonces la proteína que va a usar no puede ser carne roja, tiene que ser carne blanca, pollo, pavo, pescado. Y si come queso, tiene que ser un queso bajo en grasa. Y esta persona va a comer mucha ensalada. Este tipo de alimento, como no es muy denso, es liviano, es un alimento que tiende a tranquilizar el cuerpo, porque este está muy excitado, muy acelerado. Y este tipo de alimento tiende a activar el cuerpo. Estos son alimentos ácidos y estos son alimentos más alcalinos. ¿Qué pasa? Este cuerpo es muy ácido y este es muy alcalino. Ahora, ¿cómo tú sabes si tu cuerpo está hacia el lado de pasivo o hacia el lado de excitado? Es un tema bastante largo, por eso lo dividimos en distintos capítulos, en distintos trucos. El truco número 1 es que tú vas a mirar la capacidad digestiva.
La capacidad digestiva es el truco número 1. Capacidad digestiva. Por ejemplo, las personas que tenemos un cuerpo de tipo pasivo, que es un cuerpo que está en acumular grasa, que está en poca acción, es un tipo de cuerpo cuya capacidad digestiva es fenomenal. Este tipo de cuerpo come grasa, come carne roja, come chicharrón de cerdo, come queso, come lo que sea. Y lo puede comer a cualquier hora y nada nos cae mal. O sea, podemos comer, como quien dice, hasta piedra. Este tipo de cuerpo puede comer tarde por la noche, bien tarde por la noche, y todo le cae bien. Yo me puedo comer algo a las 2 de la mañana y duermo como un bebé. Sin embargo, por ejemplo, mi esposa, que tiene un sistema nervioso excitado, si come muy tarde, no duerme y se revuelca en la cama. Y la comida le repite y le salen gases. Y le salen gases por todos lados. Y la realidad es que el cuerpo no puede digerir la comida con facilidad. Es como que el sistema nervioso excitado es un sistema para comer pocas cantidades, bajo en grasa, mucho vegetal, mucha ensalada, mucha cosa fácil de digerir, y ese cuerpo entonces viene a un balance. Estos cuerpos pasivos comen lo que sea, a la hora que sea, y todo les cae bien. Y los cuerpos excitados son delicados. Hay ciertas comidas que les caen mal, las repiten, no pueden comer muy tarde. Así que el truco número 1 para tú saber si tienes un cuerpo excitado o pasivo y así poder adaptar tu dieta a eso es cuál es la capacidad digestiva. Y como siempre, la verdad siempre triunfa.